Hay una definición de la diversidad que a mí me gusta mucho, que desarrolló en su día Malcolm Forbes y que hablaba de que la diversidad es hacer juntos y juntas las cosas, pero de manera independiente. Y creo que es muy importante incorporar esa perspectiva de diversidad a cómo vemos o diseñamos las ciudades, ¿no?, en las que estamos. En esa diversidad obviamente interviene la tecnología, pero también interviene esa perspectiva de género cruzada con otros muchos datos, como es un elemento, por ejemplo, de la edad, el extracto socioeconómico, la nacionalidad, etcétera, ¿no? ¿Y por qué digo que esto es importante de cara a incorporar a la tecnología? Porque la verdad es que se nos está llenando la boca con proyectos tecnológicos, con datos, recogida de datos, y lo que supone el mirar solo desde una perspectiva y no incorporar, por ejemplo, la experiencia vital de las mujeres a ese nuevo urbanismo, pues nos lleva a casos como el que se han dado, por ejemplo, del análisis del transporte público. Este es un caso muy concreto. El transporte público, por ejemplo, las mujeres, en muchas mujeres son casi cautivas de ese transporte público. ¿Cómo se diseña el transporte público? Haciendo una serie de preguntas de cuáles son los usos más generalizados para luego diseñar patrones y cómo diseñar también las infraestructuras. Si en esos patrones o en esas preguntas que se hacen no se incorpora nunca, por ejemplo, la movilidad de los cuidados, porque siempre se pregunta sobre la movilidad del trabajo, del ocio, etcétera, pues nos encontramos con que muchas personas se quedan fuera de ese diseño. Y esos datos lo que nos ofrece, por ejemplo, es que tiene que ser un transporte público en el que un viaje no tiene solo principio y fin, sino que tiene muchas paradas para hacer muchas tareas, en el que, por ejemplo, las frecuencias de transporte vienen muy marcadas también fuera del trabajo para esa movilidad de los cuidados. Por tanto, para mí me parece muy relevante eso, incorporar la mirada de las mujeres y la experiencia de las mujeres, tanto en el diseño como los objetivos que se va a tener con esa tecnología. Algunos estudios, que de hecho en su día Emakunde hizo un análisis de cómo estaba definido el transporte público, o cómo estaba más bien definido el transporte en global, ¿no?, el uso del transporte. Las mujeres tienen menos acceso a vehículos propios o incluso suelen utilizar más el transporte público que los hombres, en este caso, como una forma de utilizar. Entonces, en ese cautivas me refiero a que hay un grupo de mujeres, ¿no?, en esa interseccionalidad, además de edad y mujeres, que solo tienen acceso a ese transporte y necesitan de un diseño amigable dentro del urbanismo. Otro elemento interesante para mí, por ejemplo, en ese urbanismo con perspectiva de género, es la visibilidad de las mujeres en las ciudades, ¿no? Si haces un análisis de muchas ciudades, te encuentras con que la mayoría de calles no tienen nombre de mujer, ni calles, ni plazas, espacios públicos en general, ni siquiera el arte urbano, ¿no? Hay un proyecto muy bonito aquí en la ciudad de Donostia, llevado a cabo, por ejemplo, por el Foro de Mujeres y Ciudad, que lo que hicieron es un mapeado de todas esas calles y espacios públicos, y no solo eso, sino que añadían una capa de información o de valor en el que contaban esas mujeres porque habían sido relevantes en la ciudad, ¿no? Entonces también es un dato como analizar como invisibilización dentro de las propias ciudades. Y el tercero, que a mí me parece también importante, es el de los espacios públicos. ¿Cómo definimos los espacios públicos y para quién los definimos? Hay un estudio muy curioso en Viena, que es una ciudad pionera en perspectiva de género en urbanismo, que identificó que tantos niños como niñas hasta los 8 años compartían esos espacios públicos, y a partir de los 8 años lo que sucedía es que las niñas desaparecían de ellos. Es decir, que el 80% de los usuarios eran niños y ellas desaparecían, se quedaban en los extremos. Todo muy vinculado también con las actividades deportivas, el uso del fútbol, por ejemplo, como elemento, digamos, vinculante en los parques, ¿no? Y lo que empezaron es a diseñar un proyecto para incorporar de nuevo a las niñas y además preguntándoles a ellas cómo les gustaría que fueran sus ciudades. Salieron cosas tan interesantes como que ellas decían que querían bancos no en línea, sino enfrentados, porque les gustaba mirarse a la cara cuando estaban hablando.